Hola, gracias por acompañarnos en esta transmisión especial este día de elecciones. Estamos ya con Mauricio Salvador Alarcón. Mauricio Alarcón Salvador, yo siempre te cambio los apellidos. Lo importante es que es Salvador y Alarcón. Los dos. Ahí están. Escalada de violencia, empezando además porque son elecciones anticipadas. ¿Cómo lees este contexto, Mauricio? Bienvenido. Buen día, Sol, y un saludo a nuestra audiencia que nos sigue a través de la señal de GK. El Consejo Nacional Electoral ni siquiera terminaba de cerrar el proceso de elecciones seccionales cuando se encontró a medio camino con una nueva elección general para elegir presidente y elegir asamblea. Ese es un reto no menor que no solo ha puesto a correr a las instituciones en las circunstancias que hoy estamos viviendo, sino también a la ciudadanía. Mira que incluso en las últimas horas se han reportado problemas en torno al voto de los ecuatorianos residentes en el exterior y precisamente es producto de un cambio de modalidad en la forma de votar respecto de las últimas elecciones. Gente que pensó que simplemente podía acercarse a ejercer el voto y resulta que el voto es telemático, otros que se dan cuenta que pues había que hacer un registro previo antes de hacer las cosas. E incidentes como estos dentro del proceso electoral creo que deben llamarnos la atención por las particularidades que tú bien decías que se presentaron de última hora, producto de esa decisión subjetiva, personalísima del presidente de la República de cerrar la Asamblea Nacional en mayo pasado y forzar esta elección que nos dará autoridades para los siguientes 18 meses. Además, hay este contexto de violencia nunca antes visto, esto es inédito, la prensa internacional ha estado muy pendiente de lo que ha pasado a raíz de lo que ocurrió con Fernando Villavicencio y esta escalada que va... Ya venimos viendo no solamente con esto es como el punto culminante en los últimos días. Ha habido incluso advertencias de que podría haber riesgos al momento de ir a votar. Estamos viendo, como nunca antes había pasado, que hay un gran contingente de militares, policías revisando incluso maletas, no se puede entrar con mochilas, etcétera. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se convierte la violencia también en un actor electoral que quizá era algo que no habíamos leído antes de que ocurriera lo de Villavicencio? Y tú mencionas solo un punto que me parece importante, la escalada. Porque si bien hoy estamos todos preocupados por la situación de violencia en torno a la política, lo que ha pasado no es nuevo. En las seccionales de 2023, recordarás tú que la noche previa a las elecciones asesinan a un candidato en Manabí, que semanas en medio de la campaña electoral, antes del día de las elecciones, terminan también atentando contra la vida del hoy alcalde de Portoviejo, en una situación en la que prácticamente fallece, un atentado incluso diría yo más brutal que los que hemos visto en este proceso. Para las elecciones de 2021 la misma historia, asesinaron candidatos asambleístas, entonces hemos llegado a esta situación extrema, yo creo, por normalizar la violencia, por dejar que las cosas pasen y sobre todo por la débil acción de las instituciones perpetuando un ambiente de impunidad. De tal forma que si tú no has sancionado lo que sucedió en 2021, si tú no has sancionado lo que sucedió en febrero de 2023, pues simplemente va a seguir pasando. Y eso es lo que hemos visto ahora. De tal forma que ojalá haber tocado fondo, diría yo, con el asesinato de un candidato presidencial, sea el llamado de atención más fuerte a las autoridades para que esta historia no se repita en un próximo proceso. Porque justamente lo que tú dices, esto de tocar fondo, para muchos países en los cuales podemos vernos en el espejo, que ya ha ocurrido situaciones similares en cuanto a la permeabilidad del crimen organizado, etcétera, el asesinato a un candidato, a una figura política visible de nivel nacional en medio de elecciones, sí es un mensaje como contundente hacia la democracia y suele ocurrir que es el inicio de un camino de muchísima violencia del cual cuesta años regresar. ¿Cómo podemos leer eso en este contexto y cómo eso se ata a las expectativas de los votantes del día de hoy? Y hay que ponerle solo un componente adicional. No estamos hablando de un candidato presidencial, estamos hablando del que dio el resultado más alto en el análisis de riesgos, 97% de nivel de riesgo, que contaba con protección policial. Su seguridad estaba en manos del Estado. Y si a una persona con ese nivel de riesgo y con la protección especial del Estado le pasa lo que le pasa, podemos imaginar la situación que vivimos todos los días los ciudadanos. Y creo que eso es lo que hay que también mencionar en este contexto de elecciones y en el contexto nacional en general. El hecho de que estamos llegando a un extremo de normalizar la violencia. Mira el nivel de estupidez de las autoridades, y debo utilizar este término, que frente a lo sucedido con el candidato Noboa, te dicen, no era un atentado en su contra, era una balacera más.
Y a lo sucedido ayer con el candidato Sonnenholzner te dicen exactamente lo mismo. No era un atentado dirigido a él. Era una balacera de las frecuentes. Como diciendo, tranquilos, no era nada dirigido. Es lo que estamos viendo todos los días. Y eso es lo que tenemos que evitar. Porque si empezamos, como tú bien dices, a normalizar la violencia y a justificar este tipo de acciones es lo que ocurre todos los días, estamos perpetuando una práctica que puede terminar afectando gravemente la democracia y el contexto general de elecciones libres, justas y transparentes. ¿Bajo qué condiciones la gente se arriesga a ser candidato? ¿Bajo qué condiciones la organización política se atreve a presentar candidaturas? Y esos dos términos no deberíamos utilizarlos, porque hacer política debería ser una actividad tan normal y tan usual como la que estamos haciendo en este momento. Sin embargo, como bien tú señalabas, ya hemos visto otros crímenes quizá de menor impacto a nivel nacional, porque finalmente el hecho de que sea en contra de un candidato presidencial en pleno Quito, en el centro financiero de Quito, digamos, no es una zona ni periférica, ni en teoría peligrosa, es una zona donde hay colegios, hay varios colegios por ahí, hay mucho tráfico, la gente circula, digamos, no era considerado un sitio peligroso, entre comillas. Ocurre lo que ocurre en esta zona y nos obliga, incluso en un país tan centralista como desde Quito, a mirar a la periferia, porque los casos que tú habías señalado eran fuera de Quito, quizá el más visible antes de Villavicencio es el de Agustín Intriago, pero ya había ocurrido y quienes hacen periodismo, quienes organizaciones sociales que cubren la violencia o que registran la violencia, ya habían indicado, señalado, alertado de que en varias provincias esto se estaba normalizando, al punto de que en ciertas zonas de Esmeraldas, por ejemplo, de Daule, los niños no pueden ir a las escuelas por las balaceras, por la violencia, etcétera, y esto casi que pasa desapercibido desde la centralidad. Como hoy en el asesinato de Fernando Villavicencio obliga a regresar la mirada no solamente desde lo que significa un magnicidio, sino también a esa violencia que no son titulares. Bueno, es lamentable que hayamos tenido que pasar por esto para generar una conciencia de país. Lo que tú dices, Manabí está lejos de Quito. En Manabí es donde más crímenes políticos han ocurrido. Si eres alcalde, es deporte de alto riesgo. Si eres candidato, es riesgo extremo. ¿Cuántos han matado en Manabí en los últimos procesos electorales? Y claro, nosotros probablemente desde la comodidad de la capital diciendo, ojalá eso no llegue a pasarnos, y hoy está pasando. Yo creo que la realidad de la inseguridad y de la violencia solo a nivel nacional es algo que tiene que empezar a discutirse a todo nivel. Ya no hay zonas seguras en el país, ni hay zonas de alto riesgo a las cuales no deberíamos ingresar. Yo creo que hay que empezar a abordar este tema con la seriedad que demanda, con la responsabilidad que demanda para las autoridades y por supuesto escuchando a la ciudadanía, porque tampoco necesitamos un sabelotodo que llega con la solución mágica de la noche a la mañana y pues cambia el país en cuestión de minutos, porque las particularidades de cada lugar del país demandan acciones específicas. Uno puede decir, claro, Ecuador vive un clima general de violencia, pero lo que pasa en Manabí es en alguna medida distinto a lo que pasa en Quito. Las particularidades. Lo que pasa en la Amazonía también es distinto a lo que pasa en Guayaquil. Hay particularidades que deben ser consideradas. Y en el caso del ejercicio de la política, sin duda ahora esto demanda una protección especial a la que habitualmente ya han tenido algunos candidatos para que no vuelvan a ocurrir estos hechos, ¿no? No nos olvidemos, Sol, que termina este proceso electoral con un cambio de gobierno probablemente los primeros días de diciembre y ya en febrero de 2024 iniciaremos formalmente un nuevo proceso electoral para las elecciones de 2025. Prácticamente el gobierno que llegue va a estar en campaña una vez sentado en Carondelet. Y dejemos de lado la campaña. El gobierno que venga, siendo su responsabilidad los temas de seguridad nacional, tendrá que poner especial énfasis en lo que significa las condiciones de seguridad para el ejercicio de la política. Tienen prácticamente 3 meses a lo mucho para poder activar los planes necesarios, porque con total seguridad ya en febrero de 2024, dejando de lado a un posible presidente o presidenta candidato a un periodo de 4 años, ya tendremos cuadros que empiezan a despuntar con miras a trabajar por la presidencia en 2025. Y ya en esas condiciones de precandidatos mismo,
tendrán que tener protección del Estado frente a una situación que, como digo, no va a terminar de la noche a la mañana. Esta situación de violencia también genera un caldo de cultivo ideal para gobiernos autoritarios y sin mencionar candidatos, por supuesto, respetando el silencio electoral. ¿Cómo podemos leer esto, sobre todo cuando revisamos los datos del Latino Barómetro que salió hace poco, en julio, sobre la satisfacción con respecto a la democracia por parte de los ciudadanos? Ecuador está por debajo de Perú, con un no muy satisfecho o nada satisfecho en 87%, por dar un dato, porque son varios los datos que dan cuenta de que hay una degradación de la democracia en la región y en particular Ecuador tiene unas cifras alarmantes. ¿Cómo esto puede significar un caldo de cultivo para gobiernos autoritarios? Quizá incluso, y para ponerle un elemento adicional, Sol, a mí la cifra que más me preocupa del Latinobarómetro es el hecho de que 4 de cada 10 ecuatorianos, en definitiva, es indiferente frente al sistema de gobierno que se tenga. Si es democracia, si es dictadura, si hay autoritarismo. Y uno o hay de cada dos dispuesto a apoyar un gobierno militar en reemplazo de un gobierno democrático. Con ese detalle. Entonces, ese tipo de cifras son alarmantes frente al ascenso de un discurso, no sabemos porque no hemos visto acciones, en las que para darte seguridad se puede llegar a justificar cualquier cosa. Y no es un hecho aislado en Ecuador en la campaña presidencial de 2023, sino que estamos hablando que ya en América Latina hemos visto varios ejemplos de lo que puede pasar con ese discurso. Te lo venden como muy seguro, te lo venden como una situación de cambio y de estabilidad y de tranquilidad, pero en la práctica hay muchos problemas. ¿Qué costos, no? Costos humanos muy altos, costos en materia de derechos y libertades fundamentales altísimos, y creo que más bien, y no les he escuchado en realidad a los candidatos, habría que trabajar para que la justicia haga su trabajo y no deje en impunidad tantos casos como hoy. Siguen saliendo libres las personas involucradas en actos violentos, usando y abusando acciones de garantía, por ejemplo, a vista y paciencia de autoridades del sector justicia que, aunque intenten algunas hacer algo, pues simplemente no lo logran. Eso es algo que perpetúa estas prácticas y que puede terminar trayendo, como digo, y tú lo mencionas perfectamente bien, ese caldo de cultivo para que alguien llegue con la salida mágica de dar bala o de generar condiciones de seguridad extrema a costa en realidad de la paz y la estabilidad del país. Ahora ya la gente está yendo a votar, algunos ya han votado, me comentabas que tú ya votaste, yo votaré en las próximas horas. El Ecuador está votando, y esto me han preguntado varios medios internacionales en estos días, ¿el Ecuador está votando con esperanza o está votando con miedo? ¿Y cómo estas emociones van a tener, si bien sabemos que siempre las emociones tienen un rol importante, cómo estas emociones exacerbadas pueden dar un resultado exacerbado también? Yo creo que no son incompatibles la esperanza y el miedo en este momento electoral. Es indiscutible que los ecuatorianos tenemos miedo frente a una realidad de los últimos hechos o lo que está pasando el país a lo largo y ancho de su territorio en cuanto a las acciones del narcotráfico o del crimen organizado. Miedo existe y el miedo es legítimo. Yo creo que buena parte del país puede narrar en primera persona que sus familiares han vivido un acto de violencia o que han visto o que han reportado actos de violencia en sus círculos cercanos de amigos. No es un tema nuevo el del miedo, va creciendo y va consolidándose, pero creo que a pesar incluso de ser esta una elección atípica, extraordinaria para un gobierno de apenas 18 meses, y uso el apenas entre comillas, también hay esperanza. Esperanza de que llegue al poder alguien que en esos 18 meses pueda mostrar algo distinto a lo que ha sido el gobierno saliente. Y con cuestiones tan básicas como alcanzar niveles decentes de ejecución presupuestaria, creo que lograría bastante. O escuchando a la ciudadanía y conectando con los ciudadanos en lo que implica crear y co-crear políticas públicas o planes y acciones concretas en materia de seguridad, ya es mucho. Entonces creo que los ecuatorianos estamos yendo a las urnas con miedo, pero con la esperanza de lograr algo que reenrumbe este país para que vuelva a ser ese territorio de paz del que tanto hablábamos hace pocos años. Y finalmente, cerrando un poco ya, Mauricio, ¿es posible regresar? Porque también este tema del miedo y la esperanza se ata mucho a este miedo de que probablemente sea un camino que ya no tiene regreso, por lo menos en un buen número de años, y eso ha hecho también eso, más las condiciones, por supuesto, degradadas de empleo, de seguridad, etcétera, de acceso a la salud, a educación, que mucha gente empiece a salir del país en una ola migratoria que todavía dicen que no se puede llamar ola migratoria, pero que ya vemos que hay unos picos preocupantes. ¿Cómo
esta situación, esta degradación puede influir en este contexto en el que la gente se empieza a ir y un poco dices, bueno, allá, y la gente se lava las manos. Eso implica poca participación como activistas, poca participación como ciudadanos, ya sin confianza. Tú mencionabas, por ejemplo, en la justicia, etcétera. Aunque algunos te digan que la solución a todo es darle seguridad al país, hay que ver los problemas prioritarios identificados por los ecuatorianos y entender que tienen salidas distintas y que necesitan acciones particulares que, aunque tengan el componente de seguridad, no giran en torno a ello. Si tú tienes que la prioridad principal de los ecuatorianos es la inseguridad, pero la secundaria es la crisis económica y la que ocupa el tercer lugar es la corrupción institucionalizada en todos los sectores del país, vas a darte cuenta que hay un abordaje integral que tiene que dar el gobierno que entre para poder satisfacer esas demandas en corto plazo, ojo, demostrando ganancias rápidas, incluso si esa persona que llegue al poder quiere aspirar a un periodo de 4 años en febrero de 2025. No puede perder tiempo ni en entender la estructura del Estado, ni en pensar en cómo planificar y hacer las cosas. Tiene que entrar a actuar de manera inmediata. No puede perder tiempo. En materia de seguridad tendrá que hacer su trabajo, pero en materia económica tendrá que ver cómo reactivar la economía, cómo llamar la atención de la inversión nacional y extranjera para generar nuevas fuentes de empleo. Y no simplemente, incluso a propósito de una consulta popular que está en juego, también el día de hoy, probablemente echar mano del bolsillo de los ecuatorianos un poquito más adentro para seguir tapando el hueco fiscal o seguir llenando ese déficit que genera un resultado de un referendo, probablemente. En materia de corrupción también, no basta con que te den discursos o creen secretarías o se inventen documentos de análisis y de diagnóstico sacados de quién sabe dónde, sino que hay que actuar. La ejecución, ¿no? La famosa y hay ejecución. que ver también, Sol, sobre todo, que si tenemos estas 3 prioridades establecidas por los ecuatorianos, hay cuestiones transversales que les atraviesan a las 3. Por ejemplo, insisto, el tema de la justicia. La seguridad jurídica es la que permite mejorar las condiciones para atraer inversión extranjera. La justicia y una buena justicia reduce y tiene una relación directa con la reducción de los índices de violencia y de inseguridad. Y no se diga en el tema de corrupción, porque si la justicia actúa, tú vas a poder recuperar lo que se han cargado los corruptos y vas a poder utilizar esos recursos en beneficio de los ciudadanos de manera efectiva. Así es que ahí vemos, por ejemplo, como un eje transversal que durante la campaña no ha sido abordado responsablemente por los binomios presidenciales, mucho menos por los candidatos a la Asamblea Nacional, tiene que ser activado de manera urgente. Un desafío gigantesco, pero muchas gracias, Mauricio, por habernos acompañado y esperamos en los próximos días ir viendo, de acuerdo a los resultados que ya esta noche esperamos poder tener, por lo menos preliminares, para analizar este contexto. Te agradezco por habernos acompañado. Gracias, Sol, y sobre todo ante una eventual segunda vuelta, si es que efectivamente esa es la decisión de los ecuatorianos, la clave está en estos días hasta llegar al 15 de octubre, empezar a los 2 candidatos que sean finalistas a hacerles aquellas preguntas incómodas que los ecuatorianos debemos saber. ¿Quiénes son sus equipos? Los candidatos suelen elegir irse donde los influencers que les preguntan cuál es su color favorito y no les gusta venir acá. Pues buscaremos la forma de seguir presionando para que vengan a GK y que, por ejemplo, tú que eres experta en hacer ese tipo de preguntas, aunque les incomode, por ejemplo, contesten cosas que creo que son importantes, ¿no? ¿Quién financia? ¿Quiénes son sus equipos? ¿Quiénes les van a acompañar en los temas de seguridad o reactivación económica? Esos temas importan y yo creo que van a marcar mucho en una segunda vuelta respecto de la decisión de los ecuatorianos finalmente. Muchísimas gracias, Mauricio. Esta fue la conversación con Mauricio Alarcón Salvador de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Nos conectamos en breves minutos. Vamos a estar con María Paz Hervis para hablar del sector empresarial en este contexto de elecciones. Volvemos enseguida.